las dos preguntas. ¿Qué pasó entre 2016 y la bienes personales 2020? Yo estuve en AFIP durante 2018 y 2019, así que yo te puedo decir qué pasó en el tiempo en que yo estuve ahí. De los 116.300.000 dólares declarados en el sinceramiento fiscal, que fue el blanqueo más exitoso en la historia del mundo, y no fue porque lo redacté yo, fue porque estaban las condiciones de confianza dadas y las condiciones a su vez a nivel mundial. Justamente es lo que se venía, era el intercambio automático de información y los bancos habían empezado a preguntar por los orígenes de los fondos, habían empezado a preguntar si esa plata estaba o no estaba declarada, así que esas condiciones fueron las que generaron el éxito de ese blanqueo. Confianza por un lado y condiciones internacionales que generaban una percepción de riesgo suficiente como para que se necesitara exteriorizar esa base. Ahora, en el sinceramiento fiscal fueron 93.300 millones. Recién preguntaban los datos. Estos son los datos. Esta es la presentación oficial después del blanqueo. Se me pasó de página. Esperen. Vamos para atrás. Ahí está. ¿No? ¿Otra vez? No se ve. Se pone oscura. No, se pone oscura. Bueno. 116.000 millones, de los cuales 93.300 millones son del exterior. Un 80% de bienes en el exterior que se blanquearon. Eso, cuando uno mira después cómo se comportaron esos bienes, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que es muy importante pedir un informe a la AFIP y pedir los datos oficiales. ¿Por qué? Porque esos 93.000 millones de dólares representaron en 2016 arriba del 40% del total de los bienes personales radicados en el exterior, por un lado, con un 60% en Argentina, ¿no? Bienes 40% en el exterior, 60% en Argentina. Eran un total de alrededor de 105.000 ítems. ¿Qué hablo cuando digo ítems? Bienes. Cuenta bancaria, un inmueble, un mueble, o sea, no importa la cantidad. Eran aproximadamente, cuando uno miraba los datos 2016, creo que en 2016 que llegaron a 110.000 ítems que representaban el 40% del total de los bienes, de los bienes personales, ¿no? Todo esto en el exterior. 2017, misma proporción. 2018, misma proporción. 2019, misma proporción. Entonces, si la información que dice los fundamentos es válida, esa disminución se generó en 2020. Y entonces nos tendríamos que preguntar cómo es que nos pasó una manada de elefantes por adelante y no lo vimos. Tal vez tiene que ver con el consumido que uno en un año de pandemia puede haber disminuido en su patrimonio, justamente efecto de una crisis mundial. Puede haber sido, la verdad es un dato que podría haber pasado. Otra razón que explica también el por qué en 2020 baja tanto este número puede haber sido la emigración que hemos sufrido durante el 2020 de argentinos hacia otros países buscando mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de desarrollo económico. Ahora también lo que pudo haber generado esto es haber aumentado sustancialmente la presión tributaria
a partir de un aumento de un 800% en bienes personales para bienes en el exterior, porque pasamos del 0,25 al 1,25 para bienes en el exterior, más el impuesto país, más el impuesto solidario. Esa suma de impuestos, cuando uno genera una presión fiscal muy alta y uno está a cargo de una administración tributaria, sabe bien que tiene, por otro lado, que generar los mecanismos de control adecuados para que no se nos escape la manada de elefantes adelante nuestro. Entonces, yo pediría primero los datos oficiales a la AFIP para corroborar lo que les estoy diciendo. Porcentaje de bienes en el exterior, cuánto era eso en dólares e ítems en ese momento, ¿no? Año por año. Porque si el dato que está en los fundamentos es de 2020, entre 2019 y 2020 desaparecieron. No, yo... Es cierto lo que usted dice del éxito del blanqueo, las condiciones internacionales, que fue un buen blanqueo, pero también que bajaron impuestos, no se olvide de eso, ¿sí? Con lo cual le bajaban impuestos a los ricos. Claro, porque bajar bienes personal e impuestos a los ricos. Entonces, obviamente que también incidió eso. Es un tema que faltaría agregar ese datito también. Y lo tercero, que no es en el 2020 que se produce, se viene produciendo ese descenso. Bueno, eso yo no lo vi. Bueno, no lo vi, acá. de hecho es dato oficial que yo manejé hasta 2019. Y usted sabe, y muchos contadores hablan, que no hay evasión, muchas veces hablan de elusión. Y hay una línea muy delgada entre elusión y evasión. Evidentemente yo creo que hay los famosos fideicomisos ciegos, ¿sí?, que se constituyen. Lo que pasa es que la elusión y la evasión no te explican una disminución de bienes ya declarados. O sea, si yo ya declaré bienes, entonces tengo que haber inventado un consumo. Eso ya no es elusión, eso es evasión. Bueno, ya no podemos hablar más de elusión ahí. Bueno, ojalá sea así, ojalá lo podamos determinar. Pero la constitución de otras herramientas financieras hace precisamente eso, que les permita sacar de su patrimonio y seguir teniéndolo y no declararlo. Los fideicomisos ciegos son una de las herramientas que se utilizan para eso, se lo sabe. Si eso es así, el fisco lo tiene que ver. Bueno, obviamente. Entonces, digo, cuando uno aumenta, claro, o sea, como bien dice, senador, en el sinceramiento habían 3 condiciones que se generaron: confianza, percepción de riesgo internacional y obviamente generar condiciones favorables para promover una exteriorización voluntaria a través de la reducción de impuestos. 100% de acuerdo. Ahora, esto genera justamente el efecto inverso. Aumento la presión tributaria de manera exorbitante durante un año y no genero los controles adecuados para evitar la fuga de los elefantes que se me escapan del zoológico. Sí, entonces, pero fueron elefantes que se vienen escapando en 2016. Bueno, no en 2020. Eso es importante pedir los datos oficiales, porque no es lo que daban los datos en nuestra época. Bueno, los datos se mantuvieron. Lo que le digo es que tampoco aumentó la recaudación durante ese periodo y lo que se hizo es, obviamente, hubo más contribuyentes ricos que no tributaron impuestos. La recaudación se elevó, del 16% de bienes que existían hasta 2015, eso era alrededor de 28.000 ítems. Hasta 2015, ¿por qué se endeudaron? Aumentaste tu base de recaudación exponencialmente en 2016. ¿Por qué ese aumento en la recaudación en bienes personales, año a año, hay que seguir pagándolo. Entonces, por más de que vos hayas bajado la alícuota de impuestos, la base te queda igual. Entonces, algo pasó en 2020, no sé qué es. Hay que preguntarle a la AFIP, pero algo pasó en 2020. Sí, también del 2016 al 2019. Bueno, en 2016 hubo un aumento gracias al sinceramiento fiscal. Obviamente, sí, claro, por el blanqueo. Hubo un mes más de recaudación.
Sí, claro, se aumentó la recaudación y año a año esa recaudación se mantuvo. Bueno, fíjese cómo habrá sido el aumento de la recaudación, que terminaron endeudándose, entonces no hubo tanto aumento de la Bueno, lo que recaudación. pasa es que mezclar la recaudación con la deuda es mezclar pera con manzanas. No, Es lo mismo que hablar de famoso fuga y déficit evasión. fiscal. Son dos conceptos Sí, muy diferentes. Entonces déficit tenemos que fiscal. ver de qué estamos hablando. Bueno. Si de fuga, de evasión, de blanqueo o no blanqueo. Y la segunda pregunta, voy a la segunda pregunta del señor senador. ¿Es un aporte especial o estamos hablando de una sobretasa? Yo creo que si la voluntad, por lo que acaba de decir la señora senadora y por las miradas de asentimiento de varios, si la intención real es que lo que dicen los fundamentos sea traducido al texto de la ley, tienen que eliminar el artículo 16 que genera beneficios a quien pague la tasa. Me libera de impuestos, me libera de cuestiones penales, me libera ¿no? Digo, ese artículo 16 hay que eliminarlo. Hay que, a su vez, incorporar un artículo que podría ser un equivalente, si quieren, al artículo 14 de la ley de blanqueo, en donde además, digamos... ¿Cómo, perdón? Y yo estoy de acuerdo con la... No, perdón. No, digo que estoy de acuerdo que no puede hacer aporte, porque no es un blanqueo, bueno, por muchas razones. Seguramente sea una sobretasa. Puede ser, pero si es un pago, si solamente ponemos pago... Naturaleza impositiva va a tener siempre, si esa es la pregunta y a dónde queremos ir. Sea sobretasa, sea pago, sea lo que sea, esto es un impuesto. Eso tiene que quedar claro, porque tiene una base imponible, tiene un hecho imponible, tiene una alícuota determinada, tiene un sujeto pasivo y un sujeto activo. Pero Tiene si los es una 5 elementos esenciales de un tributo. penalidad Esto es o no es un penalidad. impuesto. Después podemos preguntarnos si este impuesto es un impuesto voluntario de los tipos blanqueos o nos podemos preguntar si esto es un impuesto obligatorio del tipo nuevo impuesto, tal vez como un impuesto adicional o con un efecto punitivo a aquel que evadió. Si esto es, tal vez sea, hasta lo podríamos pensar como una multa, porque tal vez si nosotros pensamos en que yo tengo a un evasor, que viene la figura del colaborador fiscal, como menciona la ley, ¿no? Que la verdad que es una figura novedosa, existe en el mundo, a mí me gusta, y de hecho la estudiamos en su momento, no pasó, yo la hubiera puesto, pero eso es mi opinión personal. El colaborador existe en el mundo. Coincido con el doctor Edelstein que debe tener todas las salvaguardas específicas para que sea institucional. Ahora, ¿cómo funciona el colaborador en el mundo? Viene alguien, me dice que el vecino está evadiendo, me dice dónde están los bienes. Entonces yo AFIP tomo conocimiento de esto, le inicio una inspección a ese vecino, corroboro que lo que me dijeron es cierto, al colaborador le pago una recompensa, pero al que descubrí gracias al colaborador le caigo con todo el peso de la ley. ¿Para qué le voy a ofrecer un descuento del 50%? Que eso es lo que dice la ley hoy. Hoy la ley lo que te dice es, bueno, si me encuentran, me dan un 50%, o sea, nada, no te preocupes, pagame un 50% y te libero de todo. No, entonces, si ese no es la intención, como veo que están diciendo que no es la intención, hay que retocar, te diría, bastante de la ley. Tengo al senador Rodríguez primero, senador.